¿Qué tal? Otra vez aquí con ustedes. Vamos a explicar qué es una variable aleatoria y distribuciones de probabilidad. Durante esta cápsula vamos a definir estas cosas y vamos a ver cómo nos ayuda a simbolizar nuestros cálculos de probabilidades, así como el cálculo de otros parámetros como son la media y la varianza. Bien, pues una variable aleatoria pues es una función que asigna a cada punto del espacio muestral un número. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando realizamos experimentos aleatorios o estamos estudiando algún fenómeno de tipo aleatorio, pues los resultados no necesariamente son números, pero que con ayuda de estas funciones que les llamamos variables aleatorias, les podemos asignar números de tal manera que podamos hacer cálculos. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor esto. Han de cuenta que lanzamos 3 veces la misma moneda y que convenientemente designamos a la variable aleatoria como aquella que cuenta el número de lanzamientos que resultaron en sol. ¿Vale? Vean cómo esa variable va a convertir en números a cadenas de eventos que no eran números. Eh, si lanzamos 3 veces una moneda, pues estas son las 8 formas posibles en las cuales puede suceder ese fenómeno. Esos 3 lanzamientos podrían ser todos águila, podría ser que nada más resulte un águila, podría ser que resulten dos soles o podrían resultar 3 soles. Bien, como en donde sale puras águilas, pues obviamente la X que está contando el número de soles que resultaron en estos 3 lanzamientos, pues entonces esta cadena le asignaría un cero, porque no ocurrió ningún lanzamiento en sol. A estos que ocurrió uno exactamente, les va a asignar un uno. Y aquí donde hay dos momentos en donde ocurrió sol, pues entonces les va a asignar el 2 y así. Este último, en donde ocurren 3 soles, pues les pone 3, ¿no? Esa es la variable aleatoria. Observen cómo están dándole un número a cada uno de esos eventos. Algo que también es de interés es, bueno, ¿y con qué probabilidad podría ocurrir esto? Como nada más es uno de 8 posibles casos, pues decimos que es la probabilidad de que ocurra eso es un octavo. Aquí la probabilidad de que ocurra exactamente un sol, pues como son 3 posibilidades, pues son 3 de 8. Y aquí como ocurren 2 soles exactamente, la probabilidad de que ocurra eso es 3 octavos. Y aquí como nada más hay un 1 de estos 8 posibles casos, pues entonces sería un octavo, ¿sí? Bueno, pues ahí está la variable aleatoria y las probabilidades de que suceda cada una de esas cosas. Y a toda esta tabla le solemos decir distribución de probabilidades de la variable, ¿vale? Y ya con eso, una vez que tengamos diseñada esa tabla, pues ya podemos preguntarnos muchas otras cosas. Por ejemplo, no sé cuál es la probabilidad de que suceda al menos un sol, es decir, que resulte al menos uno de los lanzamientos en sol. Cuando lanzo 3 veces una moneda, pues entonces nosotros sabemos que eso de que suceda al menos un sol, pues puede ser que salga uno, que salgan dos o que salgan tres. Basta que salga uno, pues entonces tenemos que considerar estos tres, más estos otros tres, más este serían 7 octavos. La probabilidad de que se resuelta al menos un lanzamiento en sol son 7 octavos, porque 3 más 3 más 1 son 7 octavos. Es un nuevo problema que estamos resolviendo con ayuda de esta tabla. O nos podríamos preguntar también por la probabilidad de que sucedan exactamente 2 soles, pues como son 3, pues serían 3 octavos, ¿no? ¿Sí? La probabilidad de que no resulte ningún sol, pues sería un octavo y cosas así, ¿no? O que resulte un número impar de lanzamientos en sol, pues tendremos que contar todos aquellos en donde
hay un número par de soles, impar de soles, por ejemplo, estos 3 más este serían 4, entonces serían 4 octavos. Hay 4 octavos, o lo que es lo mismo que un 50% de las veces, esperaríamos que en lanzamientos en 3 lanzamientos nos resultaran este, esto de que resulta exactamente un sol, ¿no? A las variables aleatorias se les clasifica en discretas y continuas para establecer algunas fórmulas y su tratamiento. Le decimos variables aleatorias discretas a aquellas que, por ejemplo, no se cuentan algo, ¿sí? Por ejemplo, el número de pacientes por día que recibe un hospital. Discreto quiere decir que toman valores muy selectos, es decir, que no pueden tomar cualquier valor. Por ejemplo, cuando me refiero al número de pacientes por día que recibe un hospital, pues tiene que ser un número entero o cero. O podrían llegar ninguno, 20, 60, 80, los que sean, pero son números enteros. No tiene sentido decir que van a llegar tres cuartos de paciente. O sea, eso no tiene sentido. O 1.92 pacientes. ¿Sí? Entonces, estas variables aleatorias discretas, pues tienen que tener restringido al fenómeno al que se están refiriendo eh, para tomar su valor. Número de alumnos que se darán de alta en un semestre. Pues también deben ser 300, 450, 98, no sé, los que sean, pero deben ser números enteros. Por el contrario, las funciones continuas no necesitan discriminar ningún valor, tienen que, por necesidad, abrirse a todos los posibles valores dentro de un rango. Por ejemplo, no sé, la duración de un celular. La duración de un celular podría ir desde cero en adelante. Es decir, se puede descomponer en cualquier momento el celular, ¿sí? Una vez que lo sacas de su cajita y lo pones a funcionar, pues puede descomponerse en cualquier momento, ¿sí? Podría ser dentro de 420 días, 378.29 días y así, ¿no? También cuando hablamos de caducidades de alimentos, pues son tiempos de vida de un alimento, de un medicamento, etcétera, pues se tiene que tener abierta toda esa posibilidad. O por ejemplo, cuando hablamos de la temperatura en un día o de un lugar determinado, pues esas variables se comportan como variables continuas, es decir, que tienen que tener abierto todo su rango para poder tratar el fenómeno al cual se están refiriendo. Vamos a ahora a ver lo que son las distribuciones de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad también se les divide en discretas y continuas. A veces para no escribir tanto, pues ponemos FDP. Dependiendo de la variable al cual estén ligadas estas funciones, eh, pues pueden ser discretas o continuas. Si están ligadas a una variable, por ejemplo, discreta, pues se les va a llamar discretas, ¿no? Funciones discretas. El trabajo de una función, de una distribución de probabilidad, pues es asignar probabilidades, como ya vimos en el ejemplo, ¿sí? A todos los valores que pueda tomar la variable. Cuando son discretas tienen que cumplir estas dos cosas según los axiomas de Andrei Kolmogorov, ¿sí? Primero, las probabilidades que asignan deben ser positivas o cero. Y en segundo lugar, recuerden que el segundo axioma de Kolmogorov decía que la probabilidad máxima es uno y esa la tiene asignada todo el espacio muestral. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes una variable aleatoria discreta, como toma valores selectos, entonces la suma de todas esas probabilidades asociadas a esos valores selectos les deben de sumar uno. Esta propiedad de que la probabilidad no puede ser negativa se le llama no negatividad. La probabilidad no puede ser negativa. En segundo lugar, no debe de rebasar uno. Esa es la propiedad de normalidad.
Las distribuciones continuas, ahora sí que cumplen una propiedad similar, nada más que en vez de sumar sobre un espacio discreto, estamos sumando sobre un segmento continuo que puede extenderse sobre todos los números reales. Vamos a ver aquí un ejemplo para que vean cómo funciona esto. Por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, ¿y esto qué, cómo lo vamos a tratar en un examen? Yo les puedo plantear, por ejemplo, que esta X está contando el tiempo en el cual se tarda en hacer efecto un medicamento. ¿Sí? Vamos a suponer que por estudios que ya se hicieron, más o menos se calcula entre 0 y 10 minutos, independientemente de la complexión de la persona. Entonces, igualmente hicimos un estudio y vemos que su distribución de probabilidad podría tener esta forma, ¿sí? De lo que le dicen una serpentina, una función serpentina. Vean que se está anulando en cualquier otro caso que no sea ese que ya establecimos estadísticamente como los valores más probables que puede tomar la distribución de probabilidades, ¿no? Entonces nos pueden preguntar, ¿cuánto vale esa constante? ¿Cuánto vale esa constante para que se cumpla la propiedad de normalidad? Esa propiedad que está diciendo aquí. ¿Cuánto debería de ser? Bueno, pues entonces todo lo que tenemos que hacer es integrar esa función de 0 a 10 e igualarla con 1 y a partir de ahí pues despejamos a la c. Entonces lo que vamos a hacer, entonces ustedes saben que si es una constante que está multiplicando al integrando, pues se puede sacar de la integral y nada más realizar la integral. Ahora bien, yo entiendo que pues hay alumnos que hace tiempo que tomaron sus cursos de métodos de integración y es difícil que se acuerden en cada caso cómo abordar la integración de una función dada. Entonces, en este punto, pues yo les podría recomendar que adquieran una calculadora que haga integrales y haga sumatorias discretas para tratar este tipo de problemas. Eh, Como estamos en tiempos de pandemia, yo les voy a proponer que usemos un programa que se llama GeoGebra, que nos permite calcular estas integrales de una manera bastante sencilla. Y como estamos en un curso a distancia, pues ustedes pueden usar sin ningún problema ese tipo de herramientas. Vamos a mostrar aquí cómo se utilizaría para integrar esa función. Todo lo que tengo que hacer aquí, vamos a mover esto para acá para que no nos estorbe, es indicarle al programa que voy a hacer una integral. Y entonces me muestra todo un menú. Ustedes están viendo aquí todo este menú. Y entonces voy a elegir en donde me están diciendo, ok, vas a integrar una función de dónde a dónde. Muy bien, pues la seleccionamos. Vamos a seleccionarla. Vamos a decirle que queremos integrar la función x entre 1 más x al 1 más 4x al cuadrado. Ahí está. Nos está diciendo que cuál es tu límite inferior. Pues vamos a decirle que 10, 0. Tu límite superior es 10. Y listo, le damos enter. Entonces me está diciendo que más o menos valdría 0.74925. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que nos referimos aquí, 0.74925. Como estaba multiplicando por la c, entonces quiero conocer el valor de la c, simplemente la paso despejando, dividiendo del otro lado, y a mí me dio 1.33468. 1.33468. Vamos a decirle al programa que lo haga. Entonces le decimos que vamos a definir una constante que es 1 sobre lo que me acaba de dar de la integral. Y es 1.33468. Ese es el valor que tendría nuestra constante. Y una vez conocido eso, pues ya podemos hacer otros cálculos interesantes. Por ejemplo,
no sé, determinar cuál es la probabilidad de que ese medicamento haga efecto después de 5 minutos. Todo lo que tengo que hacer pues, sería integrar de 5 a 10 a ese integrando, ¿sí? Y multiplicarlo por la constante que acabamos de determinar ahorita. Pues a mí me salió punto 23004, ¿sí? Yo les diría que ustedes para que practiquen ahí en su casa, yo les voy a dejar ahí la URL, la dirección del programa, para que ustedes puedan verificar estos cálculos. Vamos a hacerlo, para ver si es cierto que sale eso. Vamos a integrar otra vez. Recuerden que todo lo que tengo que escribirles, empezando con mayúsculas, escribirle que voy a hacer una integral. Me está diciendo qué función vas a integrar, pues 1.33468 multiplicando a la x y dividiendo entre 1 más 4x al cuadrado. Nos están diciendo que cuál es la probabilidad de que tarde en hacer efecto de 5 a 10 minutos, pues sería el extremo inferior sería 5 y el máximo sería 10. Y me da punto 23. Justamente eso era lo que teníamos aquí, punto 23. Y bueno, hay otras cosas que podríamos hacer. Ahí les encargo que realicen este problema que dice que cuál sería la probabilidad de que el medicamento tardara entre 1 y 3 minutos para hacer reacción. Según yo es punto 3392 y lo hago de una manera muy similar a la que acabamos de mostrar ahorita. Lo que me interesa contarles ahorita es determinar unos parámetros de las variables continuas, por ejemplo, el valor esperado, es decir, el tiempo promedio que se tarda en hacer efecto este medicamento independientemente de cuál sea la complexión de la persona, la complexión o edad u otros factores, ¿no? Entonces, según yo es 3.08. Déjenme decirles que el valor medio de una variable continua se determina de esta manera, ¿sí? Multiplicando a la función por la x e integrándolo sobre todos los números reales. No se les olvide que nosotros estamos en un caso en donde de 0 a 10 es donde tiene sentido evaluar a la integral y lo demás se anula. Es por eso que simplemente integraríamos a la función multiplicada por x de 0 a 10. Entonces lo que yo hice aquí, de 0 a 10, la función multiplicada por x a mí me dio 3.08 segundos. Ese es el tiempo promedio que tardaría ese medicamento en hacer reacción. Aguas con esto, tienen que tomar en cuenta que tienen que multiplicar por x cuando están encontrando el valor medio de una distribución continua. También podemos definir cuál es la varianza y a partir de ahí determinar, por ejemplo, la desviación estándar, ¿sí? Es decir, ok, el medicamento tarda en promedio unos 3 minutos y fracción, pero más o menos cuánto, ¿sí? Aquí dice que la varianza la podemos calcular se define de esta manera, ¿sí? La desviación cuadrática de los valores menos la media, ¿sí? Multiplicada por la función de densidad correspondiente. Bueno, si desarrollamos el cuadrado aquí y hacemos algunas simplificaciones, podemos llegar a que esto es equivalente a calcular esta integral menos el valor de la media al cuadrado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pues tomé a la función, no se les olvide que la función decía x por 1.33 sobre 1 más 4x al cuadrado. Si lo multiplicamos por la x cuadrado que está ahí, pues me daría un x al cubo, ¿sí? Menos el valor de la media que acabamos de calcular, pues a mí me dio 6.94. Y sacándole la raíz cuadrada a esto, determiné que, ok, el tiempo de respuesta promedio es de 3.08
pero más o menos 2.63 segundos. Por ahí les pido por favor también que con ese programa que les voy a dejar hagan el cálculo y me platiquen a ver si no me equivoqué, ¿sí? Y que les coincida igual que lo que hemos explicado aquí, ¿no? Les tiene que dar 2.63 después de sacarle raíz cuadrada a esto, ¿sale? Bueno, muy bien. Vamos ahora a ocuparnos un poquito ahora de las distribuciones discretas. ¿Cómo calcular estos parámetros en el caso de las distribuciones discretas? Pues más o menos tiene una definición similar. Vamos a tomar todos los valores que toma la variable y multiplicarla por su respectiva probabilidad o frecuencia, como a veces se le dice, ¿no? O valor probable. Similarmente podemos definir a la varianza de esta manera y la desviación pues simplemente sería sacarle la raíz cuadrada a ella, ¿no? Vean que aquí nos está diciendo que tomemos a los valores, los elevemos al cuadrado, los multiplicamos por la probabilidad respectiva de cada uno de los y le restemos la media al cuadrado. Ese es en el caso de variables discretas definidas por tablas o fórmulas discretas. Por ejemplo, aquí digamos que este es el número de pacientes que acostumbran llegar por día a un hospital. El 30% de las veces hemos observado que llegan 10, el 20% 15 y así, ¿no? ¿Sí? Entonces nos están preguntando ahí, bueno, ¿cuál es el promedio de clientes que llegan por día a ese hospital? Pues entonces aplicamos esa fórmula que les acabo de explicar, que dice que tome a cada uno de los valores y lo multiplique por su probabilidad y después de sumar obtenga esa media. Aquí me está diciendo que aproximadamente 17 y media personas llegan ahí, que tú lo puedes interpretar como entre, no sé, aproximadamente 17 o 18 personas llegan en promedio, ¿no? Ahora vamos a calcular la varianza. No se les olvide que es tomar estos valores, elevarlos al cuadrado y multiplicarlos por su probabilidad. Entonces tomas 10, lo elevas al cuadrado y lo multiplicas por 3. 15 lo elevas al cuadrado y lo multiplicas por 0.2 y así. Es lo que estoy haciendo aquí. ¿Sale? Y le estoy restando el valor de la media que me dejó arriba al cuadrado. Eso no se te olvide, ¿sí? Es la media al cuadrado. Es lo que acabamos de explicar aquí, que para calcular la varianza pues hay que hacer eso menos la media al cuadrado. Pues a mí me dio 41.25. Igualmente te invito a que lo verifiques en tu casa, ¿sí? Y sacándole la raíz cuadrada de eso me dio 6.42. ¿Qué significa eso? Pues que sí, en promedio llegan alrededor de 18 personas, 17 personas, pero más o menos 6.4 personas, ¿sí? 17 más 6 son 23. 23 como más o menos entre 24 y 19 o no sé, 11 personas, entre 11 y 24 personas podrían estar llegando al hospital, ¿no? Eso es lo que significan estos valores. Recuerda que esto le sumas y restas esto para obtener más o menos el rango del número de personas que lleguen a ese hospital. Muy bien, pues ya para despedirnos, te encargo que vayas realizando estos cálculos. Eh, hay que meterse a seguir los cálculos que se explican en estos videos. Y una vez que ya los comprendas, pues ya realizas los ejercicios. Te encargo que vayas agregando estas fórmulas que acabamos de ver en esta sesión, ¿sí? La fórmula para calcular la media en el caso de una distribución discreta, para calcular la varianza, recuerda que la sigma simplemente se calcularía sacándole la raíz cuadrada a esto. Y así cada una de esas fórmulas hay que irlas estudiando y hay que irlas agregando ahí al formulario. Bueno, pues nos estamos viendo para la próxima.